En este vídeo vamos a ver los puntos de inflexión de una función. Entonces, dice, en la gráfica de la función f, en esta gráfica aquí, observamos que a la izquierda del punto P la función es cóncava hacia las y positivas. Es decir, a la izquierda, ¿verdad?, del punto P, pues efectivamente la función es cóncava hacia las y positivas. Y a la derecha del punto P es cóncava hacia las y negativas. Que como vemos, efectivamente, a la derecha del punto P, pues la función es cóncava hacia las y negativas. Es decir, en P, en el punto P, cambia la concavidad de la función. Claro, en este punto P, entonces, cambia la concavidad de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Al punto P, en el que la función cambia la concavidad, lo llamamos punto de inflexión. Es decir, este punto P entonces va a ser un punto de inflexión, porque en ese punto cambia la concavidad de ser cóncava hacia arriba hacia cóncava hacia abajo. Dice, si una función f de x verifica que la derivada segunda en a es igual a 0 y la derivada tercera en a es distinta de 0, esta ecuación tiene un punto de inflexión en a f de a. Veamos los pasos que tenemos que seguir entonces para hallar los puntos de inflexión de una función cualquiera. El primero, hallamos la función derivada, la f segunda, es decir, hallamos la derivada segunda de la función. Paso 2. Resolvemos la ecuación de la derivada segunda de la función, es decir, igualamos la derivada segunda a 0. Paso 3. Hallamos la tercera derivada. Paso 4. Sustituimos en la tercera derivada los valores obtenidos en el segundo paso. Y si no anulan la tercera derivada, entonces para esos valores existen puntos de inflexión. Es decir, que si estos valores que hemos obtenido aquí en la ecuación, en la derivada segunda, los sustituimos en la tercera y nos da distinto de 0, entonces ahí hay puntos de inflexión. Veamos un ejemplo. Determina los puntos de inflexión de esta función. Entonces, vamos a hacer los pasos que habíamos dicho antes. Primer paso, calculamos la derivada segunda. Que para calcular la derivada segunda hay que calcular primero la primera, ¿verdad? F de x, f' de x, será entonces, si derivamos aquí un tercio de x al cubo, el 3 pasa adelante, sería 3 partido por 3, es decir, 1. Es decir, que nos queda x cuadrado menos 2x. Esa es la primera derivada. Y ahora la segunda derivada la tenemos aquí. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de menos 2x, menos 2. Pues ya la tenemos. Ahora, segundo paso. Igualamos la segunda derivada a 0 y despejamos la x. Entonces, en este caso, x igual a 1. Tercer paso. Calculamos la tercera derivada. Hacemos la derivada esta y la derivada es 2. Cuarto paso. Sustituimos este valor que hemos calculado aquí en la segunda derivada, la sustituimos en la tercera derivada, es decir, hacemos f3 de 1, que en este caso siempre va a ser 2 porque como no nos queda un valor constante ahí, ¿verdad? Y el 2 es distinto de 0, obviamente. Por lo tanto, entonces, como la tercera derivada en ese punto es distinta de 0, entonces ahí en x igual a 1 vamos a tener un punto de inflexión. Dice, la función f tiene un punto de inflexión aquí, en este de aquí. Que aquí, como veis, tenemos calculada la componente x, ¿verdad? Tenemos calculada la componente x. Y para calcular la componente y, pues como siempre, se hace siempre lo mismo, ¿verdad? Calculamos f de 1. F de 1, entonces nos vamos a nuestra función f, a esta de aquí arriba, y nos queda un tercio de 1 al cubo menos 1 al cuadrado. O lo que es lo mismo, nos queda un tercio menos 1, que esto es igual a menos 2 tercios, que como veis es la componente y del punto. Es decir, el punto de inflexión es el punto 1 menos 2 tercios, que es cóncava hacia las y negativas en menos infinito 1 y cóncava hacia las y positivas en 1 más infinito. A ver, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar que efectivamente es así. Ponemos nuestra recta, ponemos el valor que hemos igualado aquí en la segunda derivada, ¿verdad?
el 1, tomamos un valor a la izquierda, por ejemplo, el 0, y el 0, si la sustituimos en la segunda derivada, pues sería 2 por 0, ¿verdad? 2 por 0 menos 2, es decir, negativo, menor que 0. Entonces, si es negativa, pues para este lado será así, cóncava hacia las y negativas. Y ahora, un número mayor que 1, pues 2, por ejemplo, lo sustituimos aquí en la segunda derivada, sería 2 por 2 menos 2. 2 por 2, 4, menos 2, 2, mayor que 0. Entonces, positivo aquí, ¿verdad? Aquí era negativo, positivo. Entonces, si es positivo, pues cóncava hacia las y positivas, que efectivamente es exactamente como nos lo describía aquí, ¿verdad? Y como lo vemos clarísimamente en la gráfica, ¿verdad? Hasta el punto 1 es cóncava hacia las y negativas y a partir del punto 1 cóncava hacia las y positivas. Y en 1 se ve aquí clarísimamente, ¿verdad?, cómo cambia la función de cóncava hacia abajo hacia cóncava hacia arriba, con lo cual ahí hay un punto de inflexión. Bien, pues esto es todo respecto al apartado de puntos de inflexión de una función.